Bienvenidos a Ecos Siniestros. Ecos del Olvido. La cabaña en la costa. La brisa marina susurraba entre las rendijas de la cabaña, portando consigo promesas de reposo y olvido. Meriani había elegido este rincón apartado del mundo tras meses de tumulto y desasosiego en la ciudad. La cabaña, con su fachada de madera desgastada y su techo de tejas musgosas, parecía más un recuerdo de tiempos más simples que una estructura habitable. Al cruzar el umbral, un olor a madera vieja y salitre la recibió, como si el mar mismo hubiera impregnado cada tabla y cada piedra del lugar. La decoración era modesta, una chimenea de piedra, un par de sillas de mimbre y una pequeña cocina que prometía cenas íntimas y desayunos mirando al infinito del océano. Esa noche, mientras Meriani se acurrucaba bajo una manta ligera, el viento incrementó su furia y comenzó a golpear las ventanas como si quisiera entrar. A pesar de la simplicidad y la belleza del lugar, algo en el aire cambiaba con cada oleada que rompía contra la costa. Sueños vívidos y perturbadores la visitaron al caer en un sueño inquieto, sueños de voces ahogadas por el agua y figuras borrosas que caminaban por la orilla. Despertó de madrugada, el eco de las olas en sus oídos y una sensación de desasosiego que no podía explicar. Decidió entonces que exploraría la playa al amanecer, esperando disipar los residuos de sus pesadillas con la luz del sol naciente. Al alba, Meriani dejó la cálida seguridad de la cabaña y se dirigió hacia la playa. La arena, aún fría por la noche recién pasada, crujía bajo sus pies descalzos. El sol, tímido, comenzaba su ascenso en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosa y naranja que se reflejaban en las pequeñas olas del mar. Mientras caminaba, notó algo inusual, pequeños montículos de arena que parecían formarse y deshacerse al ritmo de las olas, casi como si respiraran. Intrigada, se agachó para examinar uno más de cerca, extendiendo su mano con cautela. Al tocarlo, la arena se escurrió entre sus dedos con un susurro sutil, dejando ver un pequeño objeto brillante semienterrado. Era un colgante antiguo, con una piedra que capturaba la luz del amanecer. Colgándoselo al cuello, Meriani sintió un escalofrío. Un viento repentino levantó una cortina de arena, y en el torbellino, pensó ver figuras danzantes al borde de su visión, susurros mezclados con el sonido del viento y las olas. Cuando la arena se asentó, las figuras habían desaparecido, pero los susurros persistían, ahora más claros, como si la invitaran a seguir caminando hacia los acantilados que delimitaban la playa. Guiada por una curiosidad irresistible, Meriani siguió la dirección de los susurros. Cada paso parecía acercarla más a una verdad olvidada, a secretos enterrados bajo la arena por tiempo inmemorial. Al llegar a los acantilados, encontró una cueva oculta entre las rocas, la entrada adornada con símbolos antiguos que brillaban sutilmente a la luz del amanecer. Respirando hondo, se adentró en la oscuridad de la cueva, decidida a descubrir el origen de aquellos susurros que parecían conocerla, llamándola por su nombre en el viento. La cueva se extendía en penumbra, sus paredes salpicadas de cristales que reflejaban la escasa luz del exterior, creando un camino de estrellas en el suelo de roca. Meriani avanzó, guiada por el resplandor de los símbolos y el susurro constante que ahora parecía una melodía distante, una canción olvidada. Al adentrarse más en la cueva, el aire se volvió más frío, y el sonido del mar se desvaneció, sustituido por el eco de sus propios pasos y el latido acelerado de su corazón. Finalmente, llegó a una cámara más amplia, donde el suelo descendía formando un anfiteatro natural. En el centro, iluminado por un rayo de luz que se filtraba desde una abertura en el techo, yacía un altar de piedra. Sobre el altar, reposaban reliquias dispersas, joyas, monedas antiguas, y fragmentos de cerámica, cada pieza un eco de vidas pasadas que habían tocado estas costas. La melodía en el aire se intensificó, armoniosa y melancólica, y las paredes parecían vibrar con la fuerza del sonido. Mientras Meriani se acercaba al altar, los susurros se hicieron voces, cada una contando su historia, sus tragedias y alegrías. Las voces hablaban de marineros perdidos en tormentas, de amores desesperados y despedidas dolorosas, de tesoros ocultos y promesas rotas.
Era como si el colgante que llevaba al cuello fuera una llave, uniendo su alma con las almas de aquellos que habían dejado su huella en este lugar. Sobrecogida por las emociones que fluían a través de ella, Meriani colocó el colgante sobre el altar, sintiendo una conexión profunda e inexplicable. En ese momento, la luz aumentó, revelando inscripciones en las paredes de la cueva que narraban la historia de la cabaña en la costa, construida como refugio para aquellos que buscaban redención o escapaban de su pasado. La comprensión de que ella no había elegido la cabaña por casualidad, sino que había sido llamada aquí, se asentó en ella con una claridad abrumadora. La cueva y sus ecos del pasado querían ser escuchados, querían que sus historias no se perdieran en el viento. Al dejar el colgante sobre el altar, Meriani sintió una calma inusual, como si un peso ancestral se hubiera levantado de sus hombros. Sin embargo, este sentimiento fue efímero. Tan pronto como la luz se intensificó en la cueva, las sombras parecieron cobrar vida propia, moviéndose con una agilidad siniestra contra las paredes rocosas. Las voces que antes susurraban historias de antaño se transformaron, su tono melódico se volvió un lamento desgarrador. Meriani se volvió para salir, pero la ruta por la que había venido ahora estaba oscurecida, las sombras se habían espesado, formando una barrera impenetrable. La luz que iluminaba el altar comenzó a parpadear, como el latir de un corazón inquieto, y con cada parpadeo, las inscripciones en las paredes parecían cambiar, revelando relatos no de redención, sino de condena y desesperación. Los objetos sobre el altar, que antes parecían reliquias inocuas, ahora brillaban con una luz enfermiza, cada uno reflejando escenas de tormentos y traiciones pasadas. Meriani, aterrada, intentó recordar el camino de vuelta, pero cada paso la llevaba más profundamente hacia la oscuridad. Los susurros se habían convertido en gritos, pidiéndole que se quedara, que se uniera a ellos en su eterno lamento. Intentando mantener la cordura, Meriani cerró los ojos y se concentró en el sonido del mar, intentando usarlo como guía para encontrar la salida. Pero el mar parecía ahora tan lejano, su sonido ahogado por el clamor de las almas atrapadas en la cueva. Fue entonces cuando sintió algo frío y pesado alrededor de su cuello, el colgante, que había dejado en el altar, había vuelto a ella, como si estuviera atado a su destino. La oscuridad en la cueva se tornó casi palpable, sofocante, como si el aire mismo estuviera impregnado de desesperación. Meriani, con el colgante pesando sobre su pecho, sintió como su voluntad comenzaba a flaquear. Las sombras danzantes en las paredes formaban figuras grotescas, escenas de aquellos que habían sido atraídos a este lugar bajo la misma promesa de paz, solo para encontrarse atrapados en un ciclo interminable de tormento. Intentó gritar, pero su voz se perdía en el vacío, absorbida por las piedras que habían sido testigos de incontables súplicas. La luz del altar, ahora un faro macabro, iluminaba los rostros de aquellos cuya eternidad estaba confinada a la cueva. Meriani podía ver en sus expresiones una mezcla de dolor y advertencia, como si la instaran a escapar del destino que los había consumido. En un esfuerzo desesperado, se arrancó el colgante del cuello y lo arrojó hacia la oscuridad. En ese momento, el suelo de la cueva comenzó a temblar, y un rugido sordo llenó el aire, como si el mar mismo estuviera en tormenta. Las sombras se agitaron frenéticamente, y las voces se elevaron en un crescendo ensordecedor. Justo cuando pensó que sería arrastrada hacia la abismal oscuridad, una figura apareció ante ella. No era más que un esbozo, una silueta de luz dentro de la negrura, pero su presencia traía consigo un aura de autoridad y calma. La figura extendió su mano, y Meriani, impulsada por un último destello de esperanza, la tomó. La luz se intensificó, cegadora, y el rugido del mar se convirtió en un susurro apacible. Cuando la luz se disipó, Meriani se encontró de nuevo en la playa, el sol naciente bañando todo con su cálido resplandor. La cabaña, vista desde la orilla, parecía inocua, incluso acogedora. Pero ahora sabía que detrás de su fachada sencilla, se ocultaban secretos demasiado terribles para ser comprendidos. Decidió que era hora de partir. Con una última mirada hacia el lugar que había prometido ser un refugio, Meriani se alejó, llevando consigo las historias de aquellos atrapados entre dos mundos, y la certeza de que algunos lugares, por muy bellos que parezcan, deben ser dejados atrás.
No olvides suscribirte, dar like y comentar.